Capítulo 2. Papá y Charlotte. Al anochecer preparé algo de comer porque sabía que tanto mi padre como mi hermana estarían con hambre. Tal como lo pensé, así fue. Mientras sirvo los platos, mi hermana juega con Bombón, nuestro cachorro, que es el consentido de los tres. Cualquier cosa que él pida, nosotros se la damos. Mi padre sale de ducharse, con un cambio de ropa diferente al que llevaba cuando regresó del trabajo. Al sentarse en la mesa, da la señal para que Charlotte haga lo mismo. Cuando termino de servir, me siento junto a ellos, uniendo mis manos frente a mí y bendiciendo los alimentos. No puedo evitar mirar a mi hermana. Ella me observa, sonríe y me guiña un ojo. Sé que en cuanto mi padre se duerma, se escapará a sus peleas clandestinas. Entiendo que lo hace para obtener algo de dinero extra para nosotros, pero no me gusta que arriesgue su vida de esa manera. Comemos en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos al chocar con los platos. Tanto mi hermana como yo notamos el estado de ánimo de nuestro padre y, con un cruce de miradas, le hago una señal para que sea ella quien rompa el hielo. ¿Por qué esta noche estás tan conversador, papá? Mi hermana bromea, tratando de que él se abra a nosotras. Naturalmente, Becky y yo solemos escapar de tus charlas. Mi padre sonríe, entendiendo la intención detrás de sus palabras. Lo siento, se disculpa. Estaba pensando en el trabajo. Charlotte y yo nos miramos, confundidas. La paga es más que buena, no lo negaré. Pero, intervengo. Pero 2 de mis chicos renunciaron hoy, responde, sorprendiendo a ambas. Abro los ojos de par en par. Uno consiguió una mejor oferta de trabajo lejos de la ciudad y el otro ni siquiera dio una excusa, simplemente se fue. Frunzo el ceño, aún sin entender del todo. El nuevo proyecto es para remodelar una casa. Limpia la comisura de sus labios con la servilleta. La dueña entregó los planos al jefe e indicó lo que deseaba. Pasa sus manos por el rostro, visiblemente preocupado. Quiere que todo esté listo en 2 meses o menos. ¿2 meses? Charlotte y yo exclamamos al mismo tiempo, mirando a nuestro padre, quien solo asiente. Pensé, si son 2 meses, tal vez la remodelación no sea tan grande. Habla con sarcasmo. Pero sí que es grande. Se levanta un momento, busca los planos y se los entrega a Charlotte. Me acerco para verlos mejor. Quiere que tiremos gran parte de un salón y lo transformemos en una sala de reuniones o algo así. Sinceramente, ni siquiera entendí los planos cuando los vi. ¿Esta dueña sabe acaso lo que está haciendo aquí? Me burlo, observando todas las marcas hechas con rotulador rojo. Es una casa enorme, afirma Charlotte, mientras mi padre hace un sonido con la boca, confirmando. No solo quiere la remodelación en ese salón, también quiere remodelar la cocina y hacer una piscina, añade mi padre. Mi hermana y yo cruzamos miradas. Nunca entenderé a los millonarios, digo por lo bajo. ¿Para qué hacer tanto? Porque pueden, responde Charlotte, golpeándome suavemente con los planos antes de dejarlos a un lado. Continúo con mi cena, mientras pienso en todo lo que la dueña quiere para su casa. Mantengo mi opinión. ¿Para qué hacer tanto? A simple vista, los planos muestran que la casa ya es enorme. ¿Por qué remodelarla? Niego con la cabeza. Quizá estoy siendo demasiado crítica. He crecido viendo a mi padre trabajar arduamente para darnos a mi hermana y a mí una buena calidad de vida. No hemos tenido lujos. He usado la ropa de Charlotte cuando a ella ya no le quedaba. He usado sus zapatos y ella ha tenido que trabajar para ayudar en casa. Hemos crecido humildemente, aprendiendo a administrar el dinero y no gastarlo en tonterías. Para mí, esa remodelación es una completa tontería.
O tal vez estoy hablando desde el enojo, o quizá desde los celos. Hay quienes han tenido la suerte de nacer en una cuna de oro, mientras mi hermana y yo tuvimos que aprender a sobrevivir desde pequeñas. Sigo sin entender por qué renunciaron, dice mi hermana sacándome de mis pensamientos. La casa queda a unas 3 horas de la oficina, responde mi padre. Casi me ahogo con el agua. ¿3 horas? Una vez más, mi hermana y yo exclamamos al mismo tiempo. ¿Cómo piensas conducir 3 horas? Charlotte se muestra alterada. Estamos hablando de 3 horas, papá. Calma. Él levanta la mano manteniendo la cordura. El señor Heng nos facilitará las cosas. Al mencionar el nombre de su jefe, mi hermana y yo nos relajamos un poco. Heng ha sido el jefe de nuestro padre durante los últimos 5 años, desde que lo contrató para la construcción de un hotel. Es un arquitecto y socio de una de las cadenas hoteleras más grandes de toda Tailandia. Desde entonces, cada proyecto que Heng lidera lleva un toque del trabajo de mi padre. No es de extrañar que Heng valore tanto su labor. Papá sabe lo que hace, y lo hace bien. El sueño de mi padre siempre fue ser arquitecto. Su creatividad e imaginación son cualidades que, a pesar de los años, no se han apagado y que, en cierta medida, nos ha heredado a mi hermana y a mí. Heng confía plenamente en él, dándole libertad creativa para diseñar y agregar detalles a los proyectos. Cada idea que papá aporta parece complacer a su jefe, y esa confianza ha resultado en 2 hoteles que destacan no solo por su belleza, sino también por su arquitectura. Ambos proyectos han sido un éxito rotundo. Papá no solo lidera la construcción, también trabaja codo a codo con su equipo, asegurándose de que cada detalle se haga al pie de la letra. Es un jefe respetado, un líder que no teme ensuciarse las manos. Cada pared levantada lleva un poco de su sangre, sudor y lágrimas, y ese esfuerzo ha sido clave para que su trabajo sea tan valorado. Una cosa que debo agradecerle al señor Heng es el cambio que trajo a nuestras vidas. Desde que apareció en el camino de mi padre y le dio la oportunidad de trabajar, nuestra calidad de vida ha mejorado considerablemente. Si pienso en cómo estábamos hace 5 años, siento un nudo en la garganta. La diferencia es abismal y por eso me emociona. Entonces, ¿cómo es que renunciaron?, pregunta Charlotte. Mientras ellos hablan, comienzo a recoger los platos de la mesa, aunque sigo atenta a la conversación. Supongo que el trabajo en construcción no es algo que se ame eternamente. Estarían agotados. Mi padre los justifica. Niego ligeramente mientras lavo los platos. Eso es ridículo, replica mi hermana. Tienen una buena paga y dices que Heng les facilitará las cosas. Necesitan el trabajo. No, cariño, papá responde con ternura. Heng facilitará las cosas para mí porque sabe que, de todos, soy quien vive más lejos. Giro el rostro mirando a mi hermana. ¿A qué te refieres?, pregunta Charlotte, visiblemente confundida. La casa que voy a remodelar es una mansión, pertenece a sus socios, le explica papá. ¿Los dueños de los hoteles? Charlotte intenta confirmar, y papá asiente con un sonido breve. Heng tiene una propiedad cerca. Dijo que podía quedarme allí durante el tiempo que se necesite para la remodelación. Un silencio invade la cocina. Continúo lavando los cubiertos, esperando a que papá siga hablando. Los chicos pensaron que esa facilidad sería para todos, pero Heng dejó claro que solo era para mí, ya que yo seré quien supervise que todo se haga bien. Imagino que fue un completo desastre, comento sin mirarlos mientras lavo los vasos. Y lo fue, continúa mi padre con un dejo de frustración. Muchos dijeron que el favoritismo no debería permitirse. ¿Por qué yo podía quedarme allí y ellos no?
Fue un caos total. Todos salieron de la oficina de Heng completamente enojados. Eres el jefe encargado de la obra. Obviamente Heng va a preocuparse porque estés presente, dice mi hermana, intentando razonar. De todos modos, Heng me dijo que trataría de resolver la situación lo antes posible. Seco los platos con un paño, girándome para mirar la mesa. Por supuesto, él prefiere a mi equipo porque ya hemos trabajado en sus proyectos. Confía en nosotros, pero ahora no lo sé. Con esta renuncia, temo que otros más decidan irse. Se queda en silencio por un momento pensativo. «Hay algo más, ¿no?», pregunta Charlotte con perspicacia, mientras yo guardo los platos y comienzo a secar los vasos. Como dije, la dueña quiere que todo esté terminado en menos de 2 meses. Los chicos y yo sabemos que, incluso siendo una remodelación, ese plazo es insuficiente, explica papá. Además, quiere una piscina, lo que significa abrir espacio, derribar paredes. Son cosas que ella no comprende. Hago una mueca, pensando que probablemente la dueña es una tonta, sin idea de lo que implica un proyecto de esa magnitud. Y, para empeorar la situación, estará presente en cada paso que demos. ¿Por qué?, pregunta mi hermana, perpleja. Porque la señora Sarocha siempre está presente cuando se trata de sus proyectos. El vaso que tenía en mi mano se resbala, cae al suelo y se rompe en pedazos. Al escuchar ese nombre, no puedo evitar que mi mente regrese al dibujo de hoy. Un escalofrío recorre todo mi cuerpo, dejándome mareada. Me inclino rápidamente para recoger los vidrios, pero mis manos tiemblan y mi hermana se acerca para evitar que me lastime. Busco dónde desechar los fragmentos, con las manos temblorosas. Mi boca está seca y por un instante tengo que cerrar los ojos. ¿Por qué me siento tan nerviosa? ¿Estás bien, Becky?, pregunta mi padre preocupado. Sí, lo estoy, respondo con voz seca, tragando saliva. Nunca habías mencionado que trabajabas para la dueña de Royal Skim Ha. Camino hasta la mesa, me siento en una silla y empiezo a mover frenéticamente la pierna. Trabajo para su socio. Heng es el diseñador, aclara mi padre. Ella solo aporta ideas. Charlotte termina de limpiar mi desastre y se sienta con nosotros. Nunca la he conocido realmente, pero dices que ella siempre está presente, le digo, acelerando mis palabras. Estuvo presente durante la construcción de sus hoteles. Becky lo estaba, pero la mayoría de las veces estaba con Heng, explica mi papá con paciencia. Esta vez será diferente. Estaremos en su casa, remodelaremos su hogar. No estará con Heng, estará cerca de mí. Cruza los brazos sobre el pecho y suspira. Creo que los chicos no van a soportar tanta presión. Heng es tranquilo al dirigirse a nosotros, pero dicen que ella es un poco más intensa. Perfeccionista, comenta Charlotte, llamando nuestra atención. Quiero decir, si ella aporta ideas a los diseños de sus hoteles y ahora fue quien marcó cada una de las remodelaciones que quiere, señala los planos con la mano, y le gusta estar presente, es porque es perfeccionista. No puedo evitar morderme la lengua. Hace apenas unos minutos estaba diciendo que la persona que marcó cada remodelación probablemente no tenía estudios. Ahora resulta que hablaba de la misma dueña de la línea de hoteles más famosa del país. Claro, su padre fue el fundador de la marca, pero ahora ella está a cargo. Y, según lo que investigué hoy, gracias a su liderazgo, la línea de hoteles siguió creciendo. Su madre solo se encargó de mantener la estabilidad. Ella fue quien llevó todo al siguiente nivel. Sarocha tenía la preparación y los estudios necesarios para ser respetada en su trabajo. Y yo, prácticamente, me burlé de ella,
llamándola tonta y sin estudios. Ella tiene la misma edad que mi hermana. Aunque Charlotte desea con toda su alma estudiar, sé que prefiere darme la oportunidad a mí. Aún así, pensar que Sarocha, a sus 27 años, es la dueña de 7 hoteles en todo el país me deja asombrada. Mi corazón no deja de latir con fuerza. Ella está más que preparada para su oficio y yo solo he criticado cada cosa que posee. Mi padre nunca hablaba mucho sobre ella, siempre alababa el trabajo de Heng y yo asumía que todas las notas y marcas en los planos que traía a casa eran de su jefe. Pero ahora me doy cuenta de que esos trazos en rotulador rojo no eran de Heng, eran de ella. Supongo que tendré que esperar a que el señor Heng me llame, dice mi padre mientras se levanta de la mesa. De otro modo, tendré que buscar a 2 ayudantes. Se despide de Charlotte y de mí besándonos en la cabeza. Nadie soportaría la presión de tener a la jefa observando cada cosa que se haga en su hogar. Después de despedirse, se dirige directamente a su habitación. Charlotte y yo intercambiamos una mirada de preocupación. Sabemos muy bien que, cuando se encierra en sus pensamientos y enfrenta un nivel extremo de estrés, termina enfermándose. Ya lo hemos visto antes, y sinceramente no quiero volver a pasar por eso. Nunca. Mi hermana acaricia mi brazo, me guiña un ojo y susurra un «todo estará bien» antes de irse a su habitación. Me quedo unos minutos más en la cocina, sumida en mis pensamientos. Hoy estuve buscando trabajo. Dejé algunos números de contacto por si alguien necesita contratar a alguien, pero hasta ahora nadie ha llamado. Tal vez tarde más de lo habitual. No lo sé. Es mi primera vez haciendo esto. No es como si mi padre me obligara a trabajar. De hecho, tanto él como Charlotte me han pedido que me quede en casa y descanse. Pero quiero ayudar un poco con los gastos y, además, deseo aprender a ser más independiente. Mis pensamientos son como una montaña rusa, pasando de la preocupación por encontrar trabajo a la curiosidad por la jefa de mi padre. Saber que trabaja para la celebridad que vi hoy en ese programa de chismes me parece extraño, casi como si el destino estuviera intentando decirme algo. Esa mujer es literalmente la jefa del jefe de mi padre. En 5 años que lleva trabajando para Heng, jamás imaginé que su verdadera clienta fuera ella. Nunca lo vi venir, pero ahí estaba. Todo este tiempo había estado frente a mí. Siempre he admirado el trabajo de papá. Cuando lograba ver los planos que traía a casa, me enamoraba de los diseños. Incluso una vez tuve la oportunidad de visitar uno de los hoteles en persona y quedé encantada con el resultado. El trabajo era impresionante. Ahora descubro que ese hotel es una creación conjunta de Heng, mi padre, y Sarocha. Las felicitaciones de Heng, en realidad, eran las felicitaciones de la señora Sarocha. Mi cerebro une cada pensamiento, dándome una idea algo alocada. Miro mi teléfono y noto que la hora de Charlotte está llegando. Corro a mi habitación, me pongo unos zapatos y un abrigo con capucha. Sé que ella viste así. Camino con cuidado hasta su habitación, abriendo la puerta lentamente y viendo que ya está abriendo la ventana. Charlotte se gira sobresaltada, dejando escapar un ruido ahogado. «Maldición», murmura molesta. «Pensé que eras papá». Continúa abriendo la ventana. «Deberías ir a dormir, Becky», susurra. La tomo del brazo y su mirada cambia a una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Está todo bien? Deberíamos trabajar con papá. Ella abre la boca, sorprendida, pero no dice nada. Mira su teléfono para verificar la hora y suspira. ¿De qué estás hablando?, pregunta en voz baja, desconcertada. De lo que escuchaste, le respondo con firmeza.
Deberíamos trabajar con papá, ayudarlo. Charlotte parpadea varias veces, probablemente tratando de procesar lo que estoy diciendo. Él te ha enseñado su trabajo, añado. Sabes bien lo que se debe hacer. Puede que yo sea menor que tú y con menos experiencia, pero también entiendo su oficio. Susurro, intentando que me comprenda. Becky, entiendo lo que quieres hacer, pero no es tan sencillo. Acaricia mi mano con un gesto cariñoso. Papá jamás permitiría que tú dañaras tus manos de esa manera. Bajo la mirada, sintiendo la frustración. Créeme, yo también lo pensé. Sé que para mí no habría problema, pero a ti te cuida mucho. A ti también, le digo, mirándola intensamente. Si supiera lo que haces, te lo prohibiría. Noto cómo aprieta la mandíbula, evitando mi mirada. No me gusta lo que haces. Toco su hombro y ella hace una mueca. ¿Crees que no me doy cuenta? Te estás lastimando. Él piensa que estás entrenando para ser campeona de boxeo, pero lo que haces no tiene nada que ver con eso. ¿Ahora eres jurado?, pregunta con enojo, alejándose de mí mientras saca una pierna por la ventana. Sé que te preocupas, y sé que él lo haría aún más si lo supiera, pero esto ayuda para tu universidad, Becky. Me mira con ternura, aunque con firmeza. Lo hago por todos nosotros. Mientras más avances en tus estudios, más dinero será necesario. Por eso quiero ayudar, digo mientras me acerco. Charlotte ya ha salido completamente por la ventana. Si trabajamos con él, tú podrías descansar de las peleas por un tiempo, y yo aprendería a trabajar para conseguir lo que deseo. Salgo también por la ventana. Ella me mira claramente confundida. «Por favor». Charlotte pone los ojos en blanco. «Sería mi primer trabajo, y lo estaría haciendo con ustedes». Suspira profundamente. «Se lo diré mañana», responde haciendo que sonría enormemente. «¿Y tú a dónde crees que vas?» «¿Contigo?» Hago un puchero. «Por favor», le ruego con voz suplicante. «Te juro que, si no me cayeras bien, te golpearía», dice mientras pasa un brazo por mis hombros haciéndome reír. «La tendrías difícil. Me has enseñado muy bien a pelear». Caminamos rápidamente por la calle, cuidando que nadie nos note. Al girar por una esquina, disminuimos la velocidad, sabiendo que en estas calles ya no hay peligro de que alguien nos reconozca. El frío me golpea con fuerza y noto cómo la neblina desciende lentamente. Cuando toca mi rostro, lo siento húmedo. Me gusta la noche. Es agradable, solitaria y tranquila. De alguna manera me siento identificada con ella. Nunca había estado fuera de casa a esta hora, pero este momento se convierte rápidamente en una de mis cosas favoritas, siendo mi primera vez. Mi hermana se acerca a un auto estacionado a unos metros. Abre la puerta para mí esperando a que suba antes de entrar detrás de mí. La chica al volante me sonríe alegremente y me guiña un ojo. La reconozco. La he visto muchas veces fuera de casa cuando deja a Charlotte. Por supuesto, mi hermana siempre habla mucho de ella. La considera su mejor amiga. «Oh, pero si es la pequeña Becky», dice la chica sonriéndome. Le devuelvo la sonrisa. «Es agradable conocerte oficialmente». Estira su mano y yo la estrecho. «¿Te unes a nuestra pelea?», pregunta con entusiasmo. «Ella solo irá a mirar, no a unirse», responde Charlotte con firmeza. «De acuerdo, oficial», replica la chica, levantando las manos con un gesto de rendición. «Nessa, empieza a conducir, ¿quieres?». Charlotte gira los ojos, provocando que su amiga, ahora identificada como Nessa, ría fuertemente. «Vamos». Un extraño sentimiento se apodera de mi pecho en cuanto el auto comienza a moverse. Evito decirle algo a Charlotte o a su amiga.
quien parece emocionada mientras me habla. Me cuenta sobre su vida y los planes que tiene cuando logre ahorrar suficiente dinero. Solo le sonrío, aunque me intimida un poco. Charlotte, en cambio, parece completamente acostumbrada a la energía de su amiga. Intento ignorar ese sentimiento, enfocándome en disfrutar la conversación y mi primera noche fuera de casa junto a mi hermana. ¿Qué podría salir mal?